Atención, hablamos sobre salud mental. Ante la desinformación y la sobremedicación, Psicopíldoras, un podcast de Sara Ramírez y Peter de Jesús. En el podcast de hoy abordaremos un tema de gran importancia y relevancia, la maternidad y la salud mental. Durante la entrevista vamos a explorar diferentes aspectos relacionados con la salud mental de las mujeres durante el embarazo, después del parto, centrándonos en temas pues, como la depresión postparto, ¿no? O el bienestar emocional de las embarazadas. Contaremos para ello con una experta en el campo, la psicóloga Naira León, del Centro Aquiles. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por acudir al llamado. Y como siempre, mi compañera Sara Ramírez, tu psicóloga de confianza. Hola, me gusta ese título. Hola. ¿Qué tal? En esta ocasión, yo voy a ser un simple curioso que intentaré sacarles toda esa información a estas dos expertas para brindarles consejos prácticos para todas y todos ustedes. Así que comenzamos. Venga, por ello. Bueno, pues la maternidad, esa etapa llena de cambios, ¿no? De revoluciones, desafíos, tanto físicos, emocionales, en la que es muy importante prestar atención a las mujeres durante ese periodo, que no solamente afecta además todos estos aspectos a las madres, sino incluso a los hijos después, ¿no? Y a todo el toda entorno, la familia. a todo el entorno familiar. Por lo tanto, pues es abordar este tema, ¿no? Crucial, la salud mental de la maternidad. ¿Qué impacto tiene el embarazo y la maternidad en la salud mental de las mujeres? Pues mira, Peter, muchísimo, porque algo que pasa curiosamente con el embarazo y la maternidad es que se suele idealizar mucho. Y ahí empezamos con el primer problema, ¿no? Si tú te fijas, cuando yo trabajo con las mujeres, ¿no? Que están embarazadas o con las mamis en consulta, siempre digo, cuando tú miras un anuncio publicitario, ya sea en la tele, en la revista, ves una mujer embarazada con la piel reluciente, una mami súper feliz, sin ojera, y eso no es la realidad. Es decir, si yo anoche dormí 3 horas, fueron muchas, ¿entiendes? Con 2 peques que tengo. Entonces, cuando idealizamos cómo creo que va a ser mi embarazo, cómo va a ser mi parto y cómo va a ser la maternidad, y veo que al final esa expectativa que yo me he montado en mi cabeza no va a ser para nada, porque les aseguro que seguramente no va a ser para nada con lo que va a ser la realidad, y ahí empezamos con el primer choque, ¿no? A nivel emocional. Y eso nos va a afectar un montón. Claro. O sea, y eso ya es una vez que hemos sido madres. Y durante el embarazo también hay ciertos aspectos a tener en cuenta. Durante el embarazo también, porque la realidad es que se habla muy poco sobre el tema del embarazo y se habla muy poco sobre el posparto, sobre todo sobre el posparto, ¿no? Muchas mamis que tengo alrededor siempre me dicen, yo no sabía que esto era tan duro. Si lo llego a saber, no, me dicen. Y es que, fíjate que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, pues siempre están las clases de preparación al parto y demás. Y yo siempre digo, mira, deberían de existir clases de preembarazo, de preparto y clases de posparto y maternidad. Sería lo ideal. Totalmente, ¿verdad? Es que nos enseñan un poquito, ¿no? A respirar y a cómo va a ser el proceso, sí. Pero a todos los desafíos emocionales a los que se van a enfrentar y lo que va a cambiar su vida queda un poquito más en... Claro, y es que durante el embarazo pueden surgir muchísimas complicaciones, ¿no? Siempre una desea pues que el embarazo vaya maravilloso y demás, que si es así, también vas a tener desde cansancio, tu cuerpo va a cambiar radicalmente, vas a ver que cosas tan banales como atarte unos cordones con cierta etapa del embarazo ya ni siquiera lo puedes hacer, ¿no? Tu cerebro cambia bestialmente, va mucho más lento, procesa mucho más lento. Yo me acuerdo que le decía a mi pareja, es que parece que me quedo sin cerebro, es que no me acuerdo ni de las cosas. Bueno, sí, la falta de memoria es bastante conocida. Exacto, la falta de memoria, ¿no? Entonces, hay muchos cambios que se hablan poco sobre el embarazo. Y así te digo, si es un embarazo complicado o incluso un embarazo que al final no llega a término por cualquier circunstancia, que también se habla poco, pues ahí tenemos un problema. Fíjate, una experiencia personal que cuando yo me quedé embarazada de la primera niña, el médico me decía, bueno, estás embarazada, pero yo te recomiendo que no lo cuentes hasta los 3 meses. Y yo decía, ¿por qué? Sí. Hombre, por si lo pierdes. Digo, ¿y? Ese es un gran tema porque al final es gestionar ese duelo si lo pierdes y por eso no se habla tanto por la vergüenza de ay, lo perdí o ¿para qué lo voy a contar si la gente después va a sentir pena por mí? Y al final es porque no estamos preparados para afrontar ese duelo ni muchos otros. Claro. Y luego el tabú de las personas, ¿no? Porque yo conozco a gente que ha perdido, que conoce a gente que haya perdido bebé y luego no sabe tampoco, actúan como si no hubiera ocurrido nada
oye, ¿le has visto a las personas embarazadas? Sabías que estaban... si hubiera nacido, si hubiera a conocer, sabrías ese duelo, ¿no? Le harías referencia a esa pérdida. Sin embargo, hay como que se intenta como silenciar, como no hablar de ello, como si no hubiera ocurrido. No, incluso se minimiza, porque claro, si no es un bebé que ha nacido y no lo has visto, ¿cómo vas a sentir tanta pena por haberlo perdido si todavía no te ha dado tiempo de conocerlo? Y al final es visibilizar que la maternidad empieza desde que, desde que daba positivo prácticamente antes del embarazo, ¿no? Bueno, incluso puede ser antes, o sea, cuando las mujeres desean mucho ser madres y empiezan a enfocar su vida un poquito a llegar a conseguirlo, ¿no? Esos, pues a madres que les cuesta y están 2 años cambiando la alimentación, probándolo, gestionando una y otra vez el mes a ver si lo consiguen o no. Exacto. Podríamos hablar que son aspectos emocionales relacionados con la maternidad. Claro, fíjate que antes de quedarte embarazada, una pareja que desee mucho, ¿no? O una mujer sola que desee mucho quedarse embarazada, es muy estresante porque estás pendiente de cada mes una fecha de si te viene o no te viene la regla, ¿no? Y otra vez me vino. Pero ¿cuándo me voy a quedar embarazada? Han pasado 3 meses, 5 meses, 1 año, 2, y otra vez me vino. Tengo un problema, es que el problema tengo que ser yo, no mi pareja, ¿no? Y muchas veces es que a ver si vas a tener problemas, ¿no? Se le olvida de la otra parte que fecunda también, ¿no? Ese bebé. Entonces es como que llevas un gran peso encima y una gran responsabilidad de creer de que al final quedarme o no embarazada está dependiendo prácticamente únicamente de mí, ¿no? De que mi ovario esté ese día con su óvulo perfecto, dando la bienvenida al espermatozoide que otra persona me ofrece o médicamente me ofrezca, y que luego el cuerpo responda para aceptarlo y llevarlo a término durante 9 meses. Entonces, jolín, ¿no? Qué responsabilidad. Entonces, cuando ves que va pasando y encima la sociedad no ayuda, porque cuando pasa cierta edad ya la presión social de, ay, pero todavía sin hijo, bueno, es que se te va a pasar el arroz, pero todavía intentándolo. Entonces, ¿tú qué sabes de lo que está pasando por la mente de esa mujer o de ese hombre o de esa pareja en sí, ¿no? A lo mejor llevan intentándolo un montón de tiempo o a lo mejor no desean ser padres para nada, ¿vale? Pero es una presión que se une, ¿no? A ese malestar o ese estrés que a veces se convierte un poco en obsesivo de todavía no me quedo embarazada, ¿no? Y cuando ya estás embarazada, ¿y cuándo por el segundo? ¿No? Y cuando tienes el segundo y otro tercero. Es decir, siempre hay una opinión pública, una presión sobre el tema que responde al embarazo y la maternidad. Y ya cuando somos madres, ni te digo, ¿no? Porque cuesta mucho, que es uno de los problemas también principales que vienen a mano de la depresión postparto, de que cuando una mujer lo está pasando mal, suele expresarlo poco. ¿Por qué? Por la presión social también. Pues no haber tenido hijos. Tú eres la que quisido tener hijos. Sí. ¿Vale? ¿No querías tener hijos? Pues ahí los tienes, ¿no? Entonces son comentarios que uno llega a decir, pues no voy a expresar que voy a estar mal, porque para recibir estos comentarios que me van a hacer sentir peor, mejor me callo. Y no solo quizás los comentarios, no creo que a veces el expresar el malestar, cuando en estos casos de depresión postparto, a veces les cuesta hablarlo, decirlo, porque sienten un poco que no son buenas madres, que cómo pueden estar mal en un momento tan bonito de su vida, ¿no? Claro. Vamos justo a verte hablar de la depresión postparto. La oferta, al menos al 13% de personas, he leído de unos artículos de mujeres que llegan a tener trastornos, síntomas de depresión, eso, la depresión postparto. ¿Cuáles serían un poco, para que la gente los conozca, los síntomas, ¿no? O cómo podemos identificarlo. Mire, yo creo que además es más del 13%. E incluso hay estudios que dicen que el 90% de las mujeres que en el posparto suele sentir alguno de estos síntomas. ¿Vale? No llegar a sufrir una depresión postparto, pero sí sufrir alguno de estos síntomas, ¿no? Son sentimientos de tristeza, ansiedad, nerviosismo, estado depresivo, ¿no? Como bien sabemos. Hay cambios repentinos e inesperados de humor también. Pérdida de interés en actividades que antes le resultaban placenteras, que es muy típico un síntoma depresivo. Sentimiento de culpabilidad o inutilidad, ¿no? ¿Cómo voy a sentir, como decías tú, ¿no? Así, cuando tengo un bebé en brazos, ¿no? Me siento mala madre. Dificultades para concentrarse, problemas de memoria, de atención, cambios en el apetito, cansancio a nivel bestial, ¿no? Y va a tener una parte importante, dificultad sobre todo para hacer ese vínculo afectivo con su bebé. Y en algunos casos mínimos, incluso, que puede ser bastante peligroso, pueden haber pensamientos de hacerse daño o bien a sí misma o incluso al bebé. Con toda la presión que puede haber, claro, que es que cada punto que leías
imagino el pensamiento de cómo puedo estar sintiendo esto, cómo puedo llegar a tener ganas de hacerme daño o hacer daño al bebé. Claro, son pensamientos intrusivos la mayoría de las veces. Ese hijo, ¿no? O esa hija, y lo que puede, cómo lo va a manifestar, a pedir ayuda, estoy teniendo este pensamiento, viendo a toda la gente que le puede juzgar, ¿no? Y se incrementan por lo que dijo al principio, porque al final la maternidad se idealiza de tal forma que no hay información de, vale, te puede pasar esto, puede ser magnífico, pero también puedes tener pues depresión o una tristeza o un cansancio que no puedes con tu vida. Claro. Y al no visibilizar esa parte, claro, cuando te están sucediendo todas esas cosas tan extrañas en tu cuerpo, pues dices, es que soy la peor madre del mundo. Y eso va a aumentar pues todavía más el malestar que estás pasando. Y lo que ocurre también es que cuando una mujer da a luz, luego los profesionales que se encargan de cómo está esa mujer se centran muy poco en la parte emocional, ¿no? Bueno, vamos a ver esa cesárea, los puntos, si has tenido algún desgarro, si ha sido vía vaginal, ver cómo están las partes inflamadas, y se centra mucho en los genitales, por así decirlo, pero poco en la cabeza, ¿no? Y entonces hacen pocas preguntas o se preocupan muy poco sobre la parte emocional, ¿no? Entonces, bueno, es que prácticamente que si la mujer no lo comenta, pues entonces es que todo va bien, ¿no? Y muchas veces incluso sabemos que uno cuando está hecho polvo, ¿cómo está? Bien, y sabemos que ese bien puede esconder muchísimas cosas detrás, ¿no? Entonces, creo que en esas revisiones postparto, pues estaría ideal una parte más emocional, sobre todo para detectar ese 13% que comentabas antes y poder ayudarla. Claro. Entonces yo creo que seguramente le quitará mucha importancia, ¿no? En plan, si el niño ha nacido bien, o la niña ha nacido bien, claro, bueno, esto es secundario, ya acabará mejorándose, ¿no? Exacto. Un poco como pasa con los duelos del cáncer, que les decía mucho las mujeres, lo hablamos hace algunos podcasts, que cuando lo supera, la gente es, bueno, ya está, tienes que estar bien, ya contenta. Oye, he superado un cáncer, pero implica que han cambiado cosas en mi vida, que he vivido esa enfermedad, que quizás he perdido una parte de mi cuerpo, o he perdido la capacidad de disfrutar sexualmente como antes lo hacía. Y oye, también es un duelo y también lo voy a sufrir mal, ¿no? Entonces, quizás es como que cuando hay algo bueno, tendemos a restarle importancia y a no querer atender lo que hace falta atender. Porque ¿no? además la maternidad implica un cambio bestial en tu vida. Sí. Es decir, hay un duelo, ¿no? Porque se pierde la mujer, o sea, una vez que has sido madre, nunca dejas de ser madre, por lo tanto, la persona que eras anteriormente desaparece. Hay cambios en tu identidad, en tu cuerpo, en la forma de relacionarte con los demás, en la estructura de tu familia, en tu trabajo. En tus Hay hábitos. tantos cambios, pérdidas y también ganancias que al final estás en un duelo constante que si no sabes gestionar, obviamente pues vas a tender más a esa depresión postparto, por ejemplo, a manifestar muchísima más ansiedad durante cada día. Claro, yo siempre digo a mis amigos, a mis seres queridos y demás, digo, ser madre implica que ya más nunca vas a ir a cagar sola al baño. porque tienes a un bicho detrás todo el rato para todo, ¿no? Desde, mami, no me sueltes de por la mañana y tienes que tenerla una hora cogida, eso, vas al baño y no puedes desaparecer, te la tienes que llevar al baño contigo, ya sea para ducharte, cepillarte los dientes, hacer tus necesidades. Entonces, es decir, hay muchos cambios. Si antes te gustaba, pues, yo qué sé, irte de fiesta los fines de semana, pues no, se acabó, ya no lo puedes hacer, ¿no? Por eso es tan importante también la ayuda familiar, porque es fundamental que esa mami a lo largo de la semana y del día tenga espacios para ella. Porque no debe, cuidar al cuidador, no debe olvidar que aparte de madre sigue siendo una mujer y una persona. No solo su identidad es ser madre y ya está. Claro, y hay mujeres que cuando dan a luz se olvidan de esa parte humana que son, ¿no? Ya soy madre y mi único rol es madre. Ya no soy Naira, ya no soy amiga de, ya no soy hija de, ni esposa de o pareja de, ¿no? Sino ya soy mami. Entonces me olvido de todas mis necesidades porque creo que me tengo que centrar únicamente en mi criatura y eso no es saludable. Pero y también por lo que dijimos antes, la sociedad refuerza ese tipo de creencias y de comportamientos porque sobre todo en Instagram que lo veo con las influencers y demás, pues que se dedican parte de su día a día a cuidarse, a hacer ejercicio, a no estar 24 horas con su bebé y tienen 1000 comentarios de... ¿cómo vas a hacer eso si ya eres madre? ¿Cómo vas a salir con tus amigas si tienes que estar con tu hija? O tu hija pasa más tiempo con el padre que contigo. Y es como, es su padre, es su función Hace poco también. En las redes sociales lo comentaba Laura Escanes, de que estaba siendo criticada porque estaba de viaje, creo, con el novio. En plan, ¿dónde has dejado a tu hijo? Su hijo tiene... O Violeta, por ejemplo, que ella, es verdad que en eso es muy natural y visibiliza mucho el hecho de...
soy madre, pero también tengo que trabajar. Y por su trabajo, pues tiene que viajar un montón. Y a lo mejor deja a la hija 3 días con su suegra, con su madre, que al final son sus abuelas y parte de su familia. No la está dejando con algún desconocido. Entonces, también la sociedad machaca muchísimo en ese sentido de eres mala madre porque no estás todo el día con tu hija. Y es que no tienes por qué estar cada día, cada hora con tu hija porque eso no es Y además sano. eres buen padre porque ayudas a la madre. Efectivamente. Porque fregas, porque le cambias el... ¡Qué buen padre! Es que ser buen padre es muy fácil. O sea, nosotros Sí. lo tenemos muy fácil. Tú sales, coges el cochecito y le paseas Total. un ratito Y y eres todo el increíble. mundo te mira en Padre. plan, ¡qué padrazo! Es Sí, que total. ser padrazo es bañarle una noche que llegas Sí. antes, ese día le baño yo, le preparo, echamos un juego y subo a las redes cómo está jugando con la niña, con el niño, y eres un padrazo, ya está. Y el resto de horas que se dedica Claro. y toda la carga psicológica de pensar qué vamos a comer mañana, después, preparar la ropa, qué tiene que llevar al colegio, qué tal. No, nosotros con estar presentes en los determinados momentos, un paseíto y alguna cosa buena, ya somos padrazos. Claro, lo es tenemos que muy los fácil. padres no ayudan. Vale, porque me Claro parece que no absurdo, es que ayudan. los padres no ayudan, es que el padre tiene que hacer la labor de padre, que es lo que Claro. toca, igual que la madre, la labor de madre, ¿no? Mm. Y es muy importante, por eso, como cambia tanto la vida, de que esa pareja, si has tenido ese bebé en pareja, se convierta en un equipo, Claro. ¿no? Porque si la otra parte que no ha dado a luz, sea hombre o mujer, pues pretende seguir con su ritmo de, pues yo sigo saliendo, tú quédate con el bebé, no sé qué, ¿no? Y no cambia ninguno de sus hábitos, al final todo el peso recae sobre una misma persona. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que si es en pareja, pues esa pareja se convierta en equipo. Y si es tú sola, pues apoyarte de tu familia, ¿no? Importante esa parte. No Totalmente. hacernos los dormidos, ¿no? Yo que he escuchado a gente que dice, yo me hago más el dormido, como no me he enterado que lo he escuchado llorar, ya que se levante la madre, que le va a dar de Claro. comer, y así seguimos durmiendo del tirón. Es que hasta esos puntos, ¿no? Hay Claro. montones. Y en realidad comienza todo antes, todas esas expectativas de si no me estoy quedando embarazada, el problema de la mujer, o sea, al final, como la desigualdad, como el machismo, vamos a ponerle Sí. la palabra, Total. está impregnado también en todas estas cosas. Y vamos un poquito de la norma heterosexual a mujeres del colectivo Ujú. LGTB, he leído que tienen mayor tendencia a la depresión, mayores índices de depresión posparto y de diferentes problemas durante toda la maternidad, en realidad. Totalmente. ¿Por qué creen que ocurren y creen que hay necesidades que puedan ser diferentes en cuanto a nivel psicológico, emocional, a mujeres heterosexuales? Si ya las madres heterosexuales tienen un montón de expectativas por la sociedad y un montón de roles sociales que cumplir, las madres homosexuales tienen, no sé si muchísimas más, pero también tienen un montón de ellas que es muy difícil gestionar si no cuentas con ayuda, con información y demás. Porque, claro, en la sociedad sigue sin estar muy bien visto que tengas un hijo no biológico. Ujú. Porque claro, no es lo normal, no es lo estándar, no es lo mejor. Entonces, las mujeres, las madres homosexuales, pueden pasar por 2 procesos. O bien, pues tienen sexo con un hombre, porque lo eligen o porque incluso lo hacen porque quieren tener un hijo biológico por toda la presión social o porque quiere de verdad. Sí. Y puede ser que ese sexo pues le guste o no le guste. Y ahí tiene que enfrentarse a ciertos conflictos, a ciertas disonancias cognitivas y demás. Sí. O también se someten a múltiples tratamientos de reproducción asistida, que también pues influyen muchísimos cambios hormonales, corporales, económicos, familiares. Ujú. Entonces, partiendo de ahí, pues es muy lógico que pues tiendan mucho a la depresión, a la ansiedad, al estrés. Entonces, por eso hay que poner también el foco de atención en estas madres que existen y que son madres y mujeres igual. Y conflictos a los que se enfrentan, ¿no? Una vez incluso teniendo el hijo. Ayer contaban dos Instagramers, dos mujeres, Ujú. que se habían ido a hacer el primer DNI del bebé que habían tenido y que ya 3 veces consecutivas con 3 funcionarios que estaban ahí en atención de familias, o sea que ya se explicará que atiendes a diferentes familias, le preguntaron, no, es que tiene que venir el padre también. No, es que el padre dice, bueno, tú tienes unos documentos ahí, que es el certificado de inscripción de nacimiento, antes de dar, por supuesto, nada, léetelo. Oye, que tengo dudas porque hay 2 mujeres.
me lo leo y si aparece el nombre de 2 mujeres, no hace Claro. falta hacer pasar, no, pero lo hablan ya directamente es ¿por qué no? Porque es obligatorio que haya un ¿Por qué no ha padre? venido el padre, no? Oye, cuidado. Esa es otra, Eso ya lo hemos quitado, ¿no? Porque la gente que luego tiene que ejecutar y que nos enfrentamos en el registro, porque todavía no está formada en esto. Total, tienen esa presión y esa obligación constante de salir del armario Exactamente. cada vez que van al médico o Sí. al registro, a lo que sea. Entonces eso también tiene muchas consecuencias psicológicas porque si tú no estás preparada para decirlo o no quieres decirlo todo el rato de soy lesbiana, soy una mujer, Claro. porque tienes que hacerlo, si no sale de ti, porque te están obligando. Entonces también tenemos que cambiar eso como sociedad. Y una presión, ¿no? También eso de la salida del armario. Me imagino que cuando atienden al médico, en la consulta, ya cuando vas a ser madre, es constantemente el asegurar las cosas a un padre, madre, vantear el padre seguramente, y el estar informando, mira, pues no hay un padre, incluso a pedir, pues los que quieran pedirlo por la seguridad social, que sabemos que gracias a las leyes se ha garantizado el derecho a la reproducción asistida a las mujeres del colectivo y de las personas trans, además que quieran. Luego también está la realidad de la lista de espera. Vamos, eso daría otro precio, pero bueno, quien pueda llegar a acceder a ello, me imagino, no hay un canal especializado en eso, por lo tanto, se van a encontrar al médico, a la médica que tengan enfrente a decirle, a pasar, ¿no? Por ese momento de, pues, soy lesbiana o tengo una pareja mujer y quiero ser madre, ¿no? Seguramente habrá de todo, porque si yo como persona trans me he encontrado médicos de todo tipo, unos amables y otros que te siguen tratando como no deberían. Pues, yo creo Y en que cuanto al tema con de las mujeres, adopción, con el machismo, porque claro, estos métodos son para tener un hijo o una hija biológico, más. Sí. pero los que no y tienen que pasar por ese proceso de adopción, ¿hasta qué punto el ser lesbiana o estar en el colectivo Sí. LGTBI influye en que te acepten o no ese trámite? Bueno, en muchos países estará prohibido directamente. Totalmente. En muchos países está prohibido, así que y ya sabemos que en el país nacional es mucho más difícil además adoptar, así que tendrán bastante problema para ello. Antes hablábamos un poco que esas dificultades emocionales pueden derivarse de las expectativas de que vaya a ser todo maravilloso, ¿no? O de que el parto incluso maravilloso. Pero hay mujeres que lo que tienen es justamente una percepción de traumática, de la maternidad, de parto traumático, ¿no? Tanto del embarazo o después justo del puerperio. ¿A qué se debe y qué es esto un poco de...? Mira, muchas veces se debe a experiencias anteriores. Es decir, por ejemplo, si la mujer ha recibido experiencias anteriores traumáticas, como pueden haber sido sufrir abusos sexuales, por ejemplo, o experiencias traumáticas por haber padecido una enfermedad que está vinculado mucho con la parte genital femenina y demás, o incluso experiencias traumáticas por otros partos anteriores que no fueron tan bien, o incluso de experiencias de otras personas, ¿no? cercanas, que han vivido partos difíciles y ese miedo, ostras, a ver si esto me va a pasar a mí. Un condicionamiento verbal, ¿no? Exacto. Y hay veces también de que influye mucho el ambiente que se genera en ese paritorio. ¿Vale? Porque se habla poco, pero existe la violencia obstétrica. Por supuesto, por supuesto. Entonces, empezamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Exacto. Entonces, depende mucho de los profesionales que también estén en esa sala de parto, ¿no? Cómo tratan a la mamá, o a la pareja o al familiar que está acompañando a esa mamá, si le piden consentimiento, si le informa de todo el proceso, ¿no? Sobre todo cuando la mujer también pregunta sobre lo que está pasando, cómo la tratan. Entonces... si le dejan decidir. Exacto, todas esas experiencias son importantísimas a la hora de dar a luz, porque parir, de verdad, yo que soy la única de la sala que creo que ha parido, Lo eres. es una experiencia horrible, ¿sabes? Es decir, yo cuando siempre lo dije, con mi primera niña, que además fue con epidural, salí traumatizada del parto. Bueno, es que yo no podía ni hablar, yo salí de la camilla por ir para afuera que me sacaron con mi bebé en brazos y yo la miraba y decía, ¿cómo saliste de ahí? ¿Sabes? Y miraba a mi madre y estaba asustadísima porque me pareció un proceso tan traumático y eso que la mitad del dolor me lo quitaron con la epidural. Ahora, el segundo, como ya, claro, me pareció traumático porque en realidad no sabía qué era un parto.
¿Entiendes? Entonces fui con unas ideas que creo que eran bastante equivocadas o fui sin ideas en el plan, no sé qué va a pasar y estoy súper asustada. Yo todo el rato miraba a mi marido y decía, vale, si él tiene buena cara tengo que estar tranquila. Yo solo pensaba eso durante el parto, ¿no? Y durante el segundo parto, que fue sin epidural, porque casi doy a luz en lo que es en el coche, ¿no? Fue tan animal, es decir, fueron experiencias tan diferentes, pero fue tan animal y tan doloroso que es que no te da tiempo ni de pensar, ¿no? Pero luego lo viví de otra manera diferente, ¿vale? También es verdad que influyó mucho el posparto, ¿no? Cuando tienes un posparto muy difícil, muy doloroso, ya no solo por las heridas que se te generan, sino la lactancia, si la estás dando, las heridas emocionales, si además recibes poco apoyo, ni me quiero imaginar cómo es. Querer tener la experiencia de otro bebé, te lo tienes que pensar muy mucho, ¿no? Menos mal que dice que el cerebro olvida, ¿no? Olvida partes, cosas, se queda con lo bueno, ¿no? Exacto, esa experiencia traumática y se venga para aquí, para el cuarto trastero, para no recortarlo mucho y así poder seguir procreando, ¿no? Pero cuando has pasado por situaciones así, y eso, que mis partos fueron sencillos en ese sentido, si además se complica algo durante ese paritorio, que tu vida, incluso la del bebé, pueda estar en peligro, ni te imaginas querer tener otro bebé. La verdad que no sé si mi percepción traumática después de tu historia ha mejorado, la verdad. Es súper bonito. Un factor de riesgo, ¿no? Ahora mismo. Yo creo que eso. lo más importante, que siempre lo repito, es la educación, la información, la educación sexual. Sobre todo en la gente de mi edad pasa eso, que no sabemos cómo va, ni qué vamos a sentir, ni cómo será. Entonces, yo creo que por eso también gran parte de nosotras no queremos ser madres por ese miedo a qué va a pasar. A lo desconocido. Y ya no solo al parto, sino a la maternidad en sí, porque es lo que dijimos al final, gran parte de tu identidad va a cambiar y vas a tener muchísimos cambios. Entonces, si no tienes esa información o tienes mala información y lo idealizas todo el rato, ahí el choque con la realidad pues también es importante. A ver, que tampoco vengo aquí a decir que sea una auténtica mierda que nadie acabar se con la embarazada, naturalidad, no. sobre todo nuestros oyentes. No, es decir, tiene muchas cosas maravillosas, pero que además compensa todas estas cosas malas. Es decir, yo anoche no dormí una mierda, pero ver la sonrisa de mi hija y las 3 bromas que me hace cuando me despierto por las mañanas, pues se me quita todo, ¿entiendes? Pero sí es verdad que yo creo que para tomar esta decisión tan importante es fundamental contar antes con una buena red de apoyo, ¿vale? Ya sea familiar o de pareja. Justo vamos a ello. ¿Qué estrategias o recursos podemos informar a la gente, darles disponibles para promover el bienestar emocional de las embarazadas y de las madres primerizas? Pues mira, sobre todo preguntar. ¿Qué necesitas? Muy bien. Lo que yo muy más bien. No dar nada por necesitaba hecho. cuando venían a verme es comida. Digo, hazme la comida. Yo solo necesitaba que nos hicieran la comida porque es que nos llevaba mucho tiempo, sobre todo la primeriza, que no tienen ni pajotera idea de cómo se hace todo, ¿no? Le decíamos, tráiganos comida para no tener que perder tiempo cocinando, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué necesitas? Me decía pareja, dame de comer, porque no me podía levantar del sillón. Yo, dame de comer, no puedo comer, ¿no? Y entonces, el tema es que te vayan a visitar bueno, y eso es sin horrible. preguntar, las y sin visitas preguntar cómo claro, al bebé. Eso es lo importante, que... es preguntar, ¿vale? Sí. Porque damos por hecho de que como Dios, venga, vamos al hospital, vamos a la casa el primer día. No, hay que preguntar. Claro. Vale, por ejemplo, yo soy una tía que esos días odio las visitas, me vuelvo antisocial totalmente porque es que emocionalmente te encuentras muy saturada en ese sentido. Entonces, siempre recomiendo incluso a mis pacientes, vale, si vamos a empezar a visitar, con la visita, intenta incluso que a lo mejor sea de fuera de casa. Coges aire, sales de casa y tú eres la que estableces cuando te vas y no, pues, tu familiar, ¿no? Porque hay gente que se pasa 3 horas allí. Entonces, o que parece eso, en momentos totalmente inoportunos. Que se acaba de dormir. Exacto, ¿no? O que tú te acabas de dormir. Vale. Entonces, es muy importante preguntar qué necesita. Ayudar, pues eso, en todo lo que necesite, ya no solo la mujer que acaba de dar a luz, sino su pareja, ¿no? Porque a lo mejor esa pareja, como dijimos, también está implicada en ese nacimiento, en ese posparto. Entonces, yo qué sé, desde hacer la comida, hacer la lavadora, ir al supermercado. Entonces, todas esas necesidades de la tarea del hogar es importantísimo. Importante, tiempo para una misma.
¿vale? Tiempo para desconectar, aunque sea media hora, poder darme un baño relajante tranquila, cepillarme los dientes o ir al baño sin necesidad de que nadie me acompañe, darme un paseo, por ejemplo, ¿vale? Cosas importantes. Y no romper ese vínculo, si tienes pareja, no romper ese vínculo con la pareja. Tiene que haber muchísima comunicación, ¿vale? Saber que van a haber muchos cambios también en la pareja, sobre todo también a nivel sexual. Sobre todo porque, no solo porque hay una herida y que durante un tiempo no puedes mantener relaciones sexuales, sino porque a nivel hormonal cambia tanto el cuerpo que es que el cuerpo no quiere sexo, no quiere disfrutar, ¿vale? Lo que quiere es criar en ese sentido. Está protegido para proteger, ¿no? Al bebé que acaba de tener. Claro, es la naturaleza, porque el cuerpo dice, ostras, hay un bebé que hay que alimentar, no podemos dar paso a que se produzca otro bebé, ¿no? Entonces, la libido sexual cae en picado, y yo diría que casi durante todo el primer año. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante hablar todos estos aspectos con la pareja para evitar malos entendidos, para que la pareja no se sienta desplazada, por ejemplo, buscar todavía ese tiempo para compartir juntos. Es verdad que ahora va a haber a lo mejor una personita que venga con nosotros, pero esas rutinas en las que nos podemos llevar al bebé, como ir a comer fuera, dar un paseo y demás, oye, pues lo podemos seguir haciendo, viajar, lo podemos seguir haciendo. Conectando, ¿no? Hablando de cosas que nos interesan a ambos y no solamente de las caquitas del bebé. Exacto, ¿no? Y que no tenemos que romper con todas nuestras rutinas, ya sea individual o de pareja, por el hecho de que haya un bebé. Al final, el bebé se tiene que adaptar también a nuestro ritmo de vida. Y que tampoco tiene que estar el bebé 24/7 con la pareja, ¿no? Claro. En el sentido de también pasar tiempo a solas sin el bebé, que se puede quedar a lo mejor con la abuela. Exacto. Pues es importante. Pero también sin exigirlo, ¿no? Porque a veces yo lo que me he encontrado con amigas es que como se ha quedado con mi madre, ahora mi suegra que se la quiere quedar durante toda la noche y es que yo no quiero, no me apetece, está haciendo ciertas prácticas que no estoy del todo de acuerdo y no me quedo tranquila. Oye, ¿qué presión hay también, no? Bueno, es que soy su abuela o soy su abuelo y tengo ese derecho, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a hacer de todo con nuestro tiempo, con nuestro bebé. Claro, y al final los únicos que podemos decidir son los padres o las madres de ese bebé que ha nacido, ¿de acuerdo? ¿Y consejos o no consejos? O sea, cuando no somos, no como madres, sino que a gente que conozcamos que haya sido madre o que va a ser madre, ¿dar consejos? ¿Un momento consejo? Mira, sobre todo, es decir, que demos un consejo a esas personas. Sobre todo, pues saber que el cuerpo va a cambiar, que es espectacular lo que hace el cuerpo humano. Es decir, que el cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer, tanto en el embarazo, en el momento del parto, en todo momento. Pero sí es muy importante no vivirlo sola, apoyarse, ¿vale? Sí. Intentar no tener un bebé para solucionar algo. Totalmente. Superar duelos. Porque siempre digo que los bebés triplican. Por ejemplo, en el caso de las relaciones, tenemos un bebé para mejorar la relación. Si la relación iba mal, el bebé lo va a complicar. Si la relación iba bien, seguramente lo va a mejorar, ¿no? Claro. Pero no tener un bebé para solucionar cosas. Los bebés no son tiritas en ese sentido. Y sobre todo, rodearse de profesionales que estén actualizados, profesionales que no den pie a esa violencia obstétrica que dijimos, ¿vale? Que se informen, que sean gente que vean, que se preocupen que por su salud mental también y no solo física. Y sobre todo poner límites a aquellas personas pues que hay que lavarle la boquita con jabón muchas veces, ¿no? Claro. Y no tener que permitir que como ya has sido madre de 3 personas o tal, te da el derecho de aconsejarme, de decirme lo que tengo que hacer con mi cuerpo, con mi bebé o lo que sea, ¿no? Que al final el bebé es tuyo y de tu pareja sí lo tiene y ustedes son los que deciden qué hacer o no en cuanto a la crianza o los cuidados de ese bebé. Son los padres los que deciden. Que todo el mundo tiene consejos para eso. Sí, para come todo. Esto, no puedes comer esto. No, es mejor que le cojas así, es mejor que le duermas de la otra forma. Hay millones de cosas, millones de formas de criar. Cada uno piensa que la suya es la mejor. Exacto. Y en vez de preguntar, aconsejamos, ¿no? Constantemente. Sí. Entonces, pedir ayuda. A mí hace tiempo me gustó mucho un tema del que hablaste, no sé si te acordarás, por tus historias, que estabas visibilizando la lactancia. De hasta qué edad es normal o es bueno darle el pecho a tu bebé. Mira, vamos a eliminar la palabra normal y bueno. Efectivamente. Esa es la clave. No hay normal ni bueno. Hasta que te dé la gana. Exacto. Yo tengo una niña de 5 años y otra de 2 años y yo le sigo dando el pecho a la de 5 años. Y le pregunto, Casey, cariño, ¿hasta cuándo? Y dice, hasta los 11 años, mamá. Y madre mía, ¿no? Entonces, en verdad, si nos fijamos, en otras culturas, en otras sociedades,
no hay ni normativa ni lo que es bueno y lo que es malo en lactancia, ni siquiera en el colecho, ¿no? En la mayoría de las sociedades, por ejemplo, sobre todo muy nómadas y demás, los niños toman lactancia hasta que ellos deciden no tomar y duermen con sus padres hasta que ellos deciden no dormir. ¿Vale? Cuando te dicen, no lo cojamos, yo que se va a acostumbrar, yo siempre les respondía, no creo que con 20 años quiera que lo cojan brazos, por eso voy a aprovechar ahora, ¿no? No creo que con 20 años quiera teta, con 20 años quiera dormir con nosotros. Entonces, siempre va a haber un límite, sobre todo cuando ese bebé se sienta seguro y protegido de que ya no necesita eso. Pero al final es la parte de la crianza respetuosa. son las necesidades que ese niño, ese bebé que no tiene otra forma de comunicártelo, te lo está y fíjate expresando. la presión, ¿no? Pero ¿para qué le das tetas si eso ya ni alimenta? Y yo, bueno, ¿y qué tengo aquí dentro? Aire. Yo creo que alimentará más que la leche de bote que compro en el supermercado que viene de una vaca, Claro. ¿no? Por ejemplo. Entonces, alimentar la alimenta. Ahora, no se alimenta únicamente de esto. Y que al final la lactancia no es solo alimentación, es vínculo sobre todo. Entonces, mi niña grande no la toma porque tengo hambre, si tiene hambre come, sino porque necesita ese chupito para relajarse, incluso para irse a dormir, para estar en contacto con mamá, porque es un momento mamá Casey, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es algo que solo la mamá tiene que decidir. Que hay mamás que, oye, porque la lactancia es muy dura, hay que decirla, que ella no aguanta. Chapo, si la quieres dejar ahí la lactancia, genial. Pero que no sea por la presión social o porque haya una normativa de cuánta edad, ¿no? Y que los médicos, por favor, se actualicen, porque yo he escuchado de todo, que todavía, bueno, es que te vas a quedar sin huesos, si sigue dando lactancia, eso es perjudicial para tus mamás o para el bebé. Yo cuando la OMS recomienda todo lo contrario y que además viene genial incluso para prevenir ciertas enfermedades en las mamas. Y luego hay profesionales que a la inversa, que madres que están con las mamas fatal, que no quieren seguir dándole pecho porque tienen muchísimo dolor, porque lo viven con sufrimiento y de hecho lo están transmitiendo casi al bebé y dicen, no, es que le tienes que seguir dando leche. Claro, entonces no hay obligación. Lo importante, sobre todo en lactancia, a mí lo que me ayudó muchísimo es contar con un buen grupo de lactancia. Vale, la verdad que las matronas que encontré en mi centro de salud tienen un grupo de lactancia muy bueno, todas están muy actualizadas con el tema de lactancia y a mí me salvaron la lactancia. Eso te quería preguntar, ¿qué recursos médicos, sociales hay Grupos para de esta lactancia etapa? que estén llevados a cabo por matronas especializadas? Es lo mejor porque te enseña bien sobre el agarre, ves si el bebé tiene algún problema, por ejemplo, con el frenillo que dificulte lo que es el agarre, ¿no? Posturas para que tú puedas dormir mientras das lactancia y no tengas que estar despertándote. Entonces, además, al estar rodeada de otras mamis que ve que te están contando lo mismo, dices, ostras, pues veo que esto no me pasa a mí sola. Al final es como un grupo de apoyo. Claro, es un grupo de apoyo. Y ten en cuenta que, por ejemplo, yo con mi primera nena tuve tantos problemas con la lactancia porque no se agarraba, claro, comía más sangre que leche, como digo yo, y ellas me ayudaron a salvar la lactancia, pero porque yo quería salvarla, ¿vale? Y fíjate, llevo 5 años. Yo decía, no voy a durar ni 2 meses, y llevo 5 años, ¿no? Y aparte de la etapa de la lactancia, en general, recursos para afrontar la maternidad, para informarte, Hay muy conocer. Hay muy poco. Mira, una app que a mí me gusta mucho es Lact App, que no solo habla de la lactancia, sino también del desarrollo del niño, te va diciendo las cosas que pueden ser normales, ¿no? Que puedes esperar en cada etapa del niño, te ayuda también información sobre la maternidad. Me parece una aplicación que está muy actualizada, pero lo que es en la sociedad que tú puedes recurrir, hay muy poco. Profesionales psicólogos como nosotros, ¿no? Que también están al día con esto, pues también podemos recurrir a ellos y demás, ya sea sola como mujer o también con tu pareja o familia, si es necesario. Pero en lo que es en la sanidad pública, por así nombrarla, hay muy poquito. Muy bien. Si no, Entonces, inexistente. recapitulando, bueno, hace falta más salud mental pública, más recursos en salud mental, pero cierto que podemos pues trabajar esas habilidades de ser asertivos, de poner nuestros límites, de comunicarnos con la pareja, con la familia, con todos los recursos que tengamos de apoyo, trabajar las expectativas, ¿no? No vamos a poder cambiar la sociedad todavía, todos estamos ahí poquito a poco, pero ser conscientes de que lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, no es la realidad, no es el día a día, nosotros estaremos sin dormir o lo llevaremos mejor o peor, que no hay nada normal ni bueno, que todo es siempre adecuado, ¿no? a cada persona, a cada circunstancia y que puede cambiar. ¿Algún punto que a veces se me ha olvidado? Que no hay madres ni padres mejores ni peores, que al final cada proceso pues es diferente y único y que no hay que compararse con el resto de madres por muchos consejos que te den y que a ellas les sirvieron, quizás a ti no. Muy importante me parece lo que dijiste de rodearnos de un buen equipo médico especializado, porque
le damos mucho valor a los médicos por llevar esa bata blanca, por haber estudiado muchísimos años. Y al final son personas que se pueden equivocar y que no todos están especializados en cada cosa que tiene que ver con nuestra salud. Así que encontrar a alguien especializado que nos ayude en todo el proceso y que tenga en cuenta la parte emocional, pues me parece muy, muy importante para afrontar de manera saludable esta etapa. Muy bien, pues gracias por acompañarnos en esta psicopíldora sobre maternidad y salud mental. Gracias especialmente a nuestra invitada, Naira León. Esperamos que haya sido informativa, de utilidad, y nada, recordar que la salud mental siempre es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida, y en un momento tan clave, tan importante como la maternidad, pues también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Totalmente. Bueno, hasta la próxima psicopíldora. Muchas gracias.